Buenas noches, estimado profesor y compañeros. En esta ocasión, en mi grupo, vamos a hablarles acerca de factores relevantes en la cadena de frío. El grupo está conformado por Angulo, Arroyo, Carla y Anet, Cagua, Valencia, Gilbert Antonio, Reyes Castañeda, Vanessa Grisel, y Condoria Paza y Eddie Williams, quien les habla. Este tema es concerniente al curso de Logística y Distribución Internacional, cursado en el segundo ciclo del año vigente 2021. Si hablamos de la cadena de frío, es primordial mantener la ecuación cadena de valor más control de temperatura nos da la cadena de frío. Si bien es cierto, en la cadena de valor es el proceso en el cual se llevan diversas actividades que permitan originar y dar como resultado un bien o servicio, ¿no? Sin embargo, esto no es suficiente para que se cumpla la cadena de frío, sino que este producto, que en este caso es principalmente el alimento, tiene que pasar por un control de temperatura para evitar su deterioro, ya que esto va a ser consumido por las personas, ¿no? Y es ahí donde se rescata la cadena de frío. Se da desde la producción, ¿no? En la manufactura, como ven acá en la imagen, transporte, almacenamiento y distribución, y en el consumidor final, ¿no? Y ya vemos de que el rompimiento de esta no se tiene que dar en ninguno de estos pasos, ¿no? Porque el hacerse el rompimiento de la cadena de frío, entonces no permitirá de que el alimento llegue en un estado adecuado, ¿no? Con la calidad y con la uniformidad que al principio se tenía, ¿no? A continuación vamos a ver acerca de la situación problemática, las necesidades de conservación. Si bien es cierto, lo que se va a pasar a recoger es, relacionándolo con la industria alimentaria, el alimento, ¿no? Al ser eh, semi-perecedero, perecedero. ¿Por qué? Porque tiene altos valores nutricionales. Entonces, al no tener un control de una temperatura que le permita mantenerse conservado, ¿no? Entonces, esto va a hacer de que no va a, a aportar los valores nutricionales que debe de hacerlo, ¿no? Eh, es ahí la necesidad de aplicar la cadena de frío, ¿no? Del que el producto no sufre una variación negativa, ¿no? No se deteriore, sino que se mantenga tal y como desde el proceso de producción se fue recogido hasta el usuario final, quien es el consumidor. La importancia de la cadena de frío señala de que es necesario manejar una serie de requerimientos que les permitan, ¿no? Como el control de temperatura, como un correcto distribución de almacenaje, ¿no? Y correctas también correctas capacitaciones a los personales quienes están encargados de manipular, ¿no? Manipular dentro del proceso de almacenamiento estos productos, ¿no? Y asimismo obtener los recursos necesarios, ¿no? Para poder
eh, nosotros y el consumidor final, eh, valga la redundancia, consumir con alta calidad el producto. La cadena de frío, es importante la refrigeración, ¿no? La refrigeración, lo cual permitirá prevenir o reducir los desperdicios de ¿qué? De los alimentos, ¿no? La contaminación del medio ambiente, ¿no? Y las enfermedades, ¿no? Las enfermedades en los seres humanos, ¿no? Todo esto nos va a ayudar eh, a, a prevenir, ¿no? Todo lo antes mencionado, la refrigeración, ¿no? La refrigeración eh, es el valor, es el valor de la cadena de frío, ¿no? Sin refrigeración no se puede, no se puede reducir, prevenir lo anteriormente mencionado. Para ello se cogió esta fuente de investigación de Arisa Arévalo en el año 2015. Dice, el 50% de las frutas y verduras que se producen en la India y el África se desperdician. El 25% de la leche que se produce en Tanzania se daña. Un 97% de la carne se comercializa sin refrigeración y se pierde, ¿no? Esto es algo crudo, algo real, pero lo que se busca con la cadena de frío es mermar esta situación. Ahora veamos los criterios de inclusión para la búsqueda de fuentes. Con respecto a la búsqueda de fuentes, el idioma que se debe de considerar en cuanto a los artículos de investigación son el idioma inglés en su gran mayoría, ¿no? Y español también en algunos casos. Los recursos y tipos de publicación son los artículos de investigación de, de fuentes confiables, ¿no? Con respecto al tiempo de publicación, se considera de los 10 últimos años, exactamente del año 2010 al 2020, ¿no? Y los criterios de exclusión, ¿no? Por las cuales se rechazan, ¿no? Se rechazan algunas posibles fuentes que nos sirvan, ¿no? Que nos sirvan para hacer esta búsqueda. Es cuando estos artículos de investigación son de idioma portugués quizás, o son artículos de publicación no confiables, ¿no? No confiables e incompletos, ¿no? Tal vez también en algunos casos son hasta antes del año 2010, ¿no? No, considerando que sea del 2010 al 2020 y considerando que sean con respecto a lo anteriormente mencionado, se procede a hacer los criterios, ¿no? Se procede a hacer, perdón, la exclusión. Beneficios de la cadena de frío, ¿no? Con respecto al valor, ¿no? Genera valor, ¿no? Genera valor el producto, genera economía, ¿no? Es favorable para la economía, porque se reducen así los desperdicios, se reducen entonces las mermas, los desperdicios, el deterioro de alimentos. Entonces en el mercado habrá lo que es un punto de equilibrio en el mercado, ¿no? Un punto de equilibrio en la economía nacional, ¿no? Al ver una, una diminuta tasa de inflación, al considerar que los productos alimentarios, los
productos de alimentos, la oferta de las mismas sea considerable en el mercado, evitará que haya escasez, ¿no? Y la tasa de inflación tendrá que disminuir. Con respecto a los inventarios, habrá un mejor manejo de inventarios, ¿no? Y la distribución de los insumos. Tiempo. Habrá un mejor tiempo en la manera de distribuir también, en la manera de distribuir, ¿no? Dentro del proceso de almacenamiento, tanto desde el ingreso del producto hasta el despacho de la misma. La calidad se va a mantener desde el principio, ¿no? Alta calidad con uniformidad desde el principio hasta el final. Desde la producción hasta el usuario final, quien es el consumidor. Paso para desarrollar. Con referencia al proceso de producción, ¿no? Se tiene que manejar aquí en producción las cámaras de refrigeración, ¿no? Los cuales van a permitir la manipulación de los productos, ¿no? En el tema del transporte, se debe de considerar los criterios de refrigeración, ¿no? Los criterios de refrigeración para evitar el deterioro de los productos, de los alimentos. Y la refrigeración es los pasos mencionados anteriormente, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Es todo lo concerniente a lo que se da en producción como en transporte. Riesgo de rompimiento de cadena de frío. Bueno, esto se puede dar en cualquier fase de la cadena de frío, ¿no? Quizás no se puede romper al final, pero sí al principio. Quizás todo lleva bien hasta el proceso de almacenaje, hasta el proceso de distribución, pero en el usuario final es el consumidor quien rompe la cadena de frío al no mantenerlo en una temperatura como se mantuvo al principio, ¿no? Acá podemos notar de que los refrigeradores son con respecto al usuario final. El alimento no lo pone a una temperatura establecida, ¿no? Como por ejemplo el pescado, que tiene que ser, ¿no? Por lo menos a menos 10 grados centígrados. Las cámaras refrigeradas, ¿no? Que se dan en dónde, al principio de lo que nosotros hemos buscado, ¿no? En producción. En producción es donde se dan las cámaras refrigeradas. Y si esto se ve afectado, entonces la calidad no se va a conservar como al principio, ¿no? Sino que va a sufrir deterioro. El producto, que en este caso enfatizamos mucho el alimento, ¿no? Sin embargo, la capacitación es importante, ¿no? Que los operarios, ¿no? Quienes manipulan estos productos, ¿no? Que también pueden ser medicamentos, ¿no? Si no tienen una capacitación, ¿no? Acerca de cómo saber, ¿no? Cómo saber llevar de un lugar a otro lugar, o cómo ponerlo a una temperatura ya, ya establecida desde el principio y conservarla hasta el final, ¿no? Eh, Debido a la carencia de capacitación del operario, también se puede dar el rompimiento de la cadena de frío, ¿no? Así como el usuario final, así como el consumidor, ¿no? Si no tiene esta capacitación, por así decirlo, si no le da esta importancia de mantenerlo a una temperatura que permita que su producto sea consumido
sin sufrir una vulneración negativa, entonces esto se va a romper. ¿Cuál? La cadena de frío. Factores secundarios de la cadena de frío. Podemos notar acá el incremento en la diversidad de la oferta alimentaria, como anteriormente ya se mencionó, ¿no? Al haber un equilibrio de mercado, ¿no? Al haber un punto de equilibrio, entonces nosotros podemos notar de que si hay punto de equilibrio, entonces la tasa de inflación va a ser mínima y la escasez no va a caber, sino que va a haber en el mercado suficientes, ¿no? Debido a la producción alimentaria, va a haber suficientes productos para escoger, para que los usuarios puedan escoger en los diferentes sectores del mercado, ¿no? También se puede incluir el transporte de almacenaje, al transporte de almacenaje y proceso de frío doméstico, ¿no? Veamos ahora aportes a la industria. Las curvas de congelamiento no es otra cosa más que el gráfico de los niveles de temperatura que sufre el alimento, ¿no? Los sistemas de control de temperatura nos ayudan a que el producto, ¿no? sea llevado de la mejor manera. Proceso de almacenamiento. Los procesos de almacenamiento se dan desde la recepción, de la recepción de la existencia, ¿no? Control, monitoreo, distribución, ¿no? Hasta el despacho de la misma, ¿no? Es aquí donde se da la manipulación, ¿no? Y también se rescata mucho la capacitación de los operarios para que puedan ejercer una mejor labor. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias a ustedes.